Hola, en este video vamos a ver cómo trabaja este pequeño amplificador muy rudimentario, en el cual vamos a empezar a poner en práctica algunas mediciones, ¿sí? Algunas mediciones eh, para poder observar qué es lo que está pasando con la señal en la entrada comparada con la salida, ¿sí? Eh, bueno, acá vemos a simple vista que tenemos una tensión de entrada muy pequeña, ¿sí? Y una tensión de salida bastante más grande, que bueno, vamos a ver ahora cómo se calcula, cómo podemos observar qué es lo que está sucediendo en este circuito, ¿sí? Para lo cual vamos a ver un poquito qué está pasando con la teoría, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo observar, calcular el punto de operación dinámico de un transistor NPN. Debe estar configurado en emisor común con el emisor a tierra. O sea que esto va a ser un amplificador de pequeña señal senoidal, reitero, muy rudimentario, ¿sí? Este, bueno, aquí tenemos un amplificador, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a analizar por el método de superposición qué es lo que sucede en este circuito, ¿sí? Recuerden que el transistor está trabajando de manera simultánea, ¿sí? Con dos tipos de alimentaciones. Una es la tensión de continua, ¿sí? La fuente de continua, que la utilizamos para polarizar, para poner en el punto el régimen de trabajo del transistor. Y después tenemos obviamente una tensión alterna que va a ser la tensión de prueba que vamos a amplificar, ¿sí? Vamos a ingresar una tensión muy pequeñita por la base, ¿sí? Y vamos a amplificar, vamos a observar qué es lo que tenemos entre colector y emisor en alterna, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que tenemos un circuito equivalente de corriente continua. Esto ya lo habíamos visto cuando analizamos el emisor común. Con lo cual cuando analizo continua, los capacitores para corriente continua, o sea frecuencia cero, los tengo que tomar como un circuito abierto, se van a comportar, ¿sí? Por lo cual el circuito va a quedar reducido a esta parte que está acá, ¿sí? R1, R2, RC y RE. Este es el circuito equivalente de corriente continua, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando yo ahora analizo la parte de corriente alterna, ¿sí? O el circuito equivalente alterna, los capacitores? Sí, ya entran en juego, por lo cual voy a, si yo aplico a Thevenin, ¿sí? Lo que logro es, acuérdense que para aplicar Thevenin yo tenía que cortocircuitar las fuentes de tensión, por lo cual si yo cortocircuito las fuentes de tensión, RC, si recuerdan acá está RC, si yo cortocircuito esto, estas RC y R1 van a quedar a tierra directamente. Fíjense que R1 pasó a tierra y RC pasó a tierra, por lo cual este va a ser el equivalente de corriente alterna del circuito, ¿sí? Entonces, por un lado, recordemos, tenemos el equivalente de continua, del cual voy a obtener después la BSQ y la ICQ, determinan el punto Q o punto de trabajo óptimo, ¿sí? Y después voy a hallar el circuito equivalente de alterna, ¿sí? Aplicando Thevenin, y queda el circuito de esta manera. Yo de esta forma lo que voy a hacer, voy a calcular los distintos parámetros. No en este video, pero sí en el próximo vamos a empezar a trabajar sobre el modelo híbrido, ¿sí? El modelo híbrido que es para trabajar en bajas potencias o a señales muy pequeñas, ¿sí? Por el momento vamos a aplicar una señal discreta, ¿sí? de alterna relativamente alta para lo que normalmente está acostumbrado a usar el transistor. Pero bueno, en fin, vamos a hacer la primera práctica de construir un amplificador de señal muy rudimentario. Pero es importante saber, reiterar este concepto de que hay un equivalente de continua y hay un equivalente de alterna, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede en alterna? ¿Sí? Si aplico Thevenin entre base y tierra, considero RD, y la RC y la RL, al estar en paralelo, se van a unificar y van a conformar la resistencia RD o R dinámica, que es la que multiplicando la corriente de colectar van a terminar la ganancia final del amplificador, ¿sí?
Entonces, lo que obtenemos aquí es, fíjense que la IC es negativa porque recuerden que este tipo de configuración, por un lado obtengo un desfasaje entre lo que ingresa y lo que sale, ¿sí? El desfasaje significa un corrimiento de 180 grados, por lo cual en el momento que esté ingresando un semiciclo negativo o una señal que esté por debajo, ¿sí?, del valor medio, del otro lado vamos a obtener el valor contrario, ¿sí? Eso significa inversión de polaridad o una salida 180 grados desfasada de la entrada, ¿sí? Esto es típico de los amplificadores de emisores común, ¿sí? Desfasar la salida entre colector y base. Bueno, entonces acá aclara que los valores de I, B y C son valores instantáneos dinámicos, o sea, esto está permanentemente moviéndose, ¿sí? Es una señal senoidal respecto del tiempo que está obteniendo valores distintos de manera instantánea, ¿sí? Entonces la BCE, o sea, la tensión entre colector y emisor, ¿sí?, va a estar dada por IC. Recuerden, el negativo es por tanto el sentido de la corriente como ese desfasaje del cual hablamos recién. Por la RD me va a dar ese valor, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver la recta de carga dinámica. Por primera vez vamos a ver este concepto, ¿sí? Que nosotros habíamos calculado la recta de carga estática en un video anterior, ¿sí?, en el cual sus límites eran la tensión de alimentación y de este lado era la tensión de alimentación dividido en la resistencia que encuentra, puede ser la resistencia de colector más la resistencia de emisor, si las encuentra. En ese caso no está la BCE, ¿sí? Entonces va a ser la corriente de saturación. Y bueno, tenemos las dos coordenadas. Por un lado BSQ, que se obtiene de observar y de calcular la malla de entrada, despejar la ICQ. Esto ya lo hemos visto en otros videos. Y cómo calcular la BSQ, ¿sí? Entonces, de la malla de entrada vamos a ir a de la salida, vamos obteniendo la ICQ, la BSQ. Esas son las dos coordenadas que me permiten obtener el punto Q. Bueno, ¿qué es la recta de carga dinámica? Entonces es esta diferencia que tenemos acá, que se llama delta BCE, que la calculamos como habíamos visto recién. Era BCE menos IC por RD. Con esto yo determino un nuevo punto en la recta, el cual lo voy a colocar, fíjense, este valor que obtengo acá, que es la delta BCE o IC por RD, lo voy a empezar a contar. Supónganse que me dé 2 volts. Lo voy a empezar a contar a partir del BCQ anterior, del análisis de continuo, ¿sí? Entonces el BCQ más el delta BCE va a definir un nuevo punto en la recta a través del cual voy a trazar la recta de carga dinámica pasando por el punto Q. Esta va a ser la recta de carga dinámica, ¿sí? Esta recta de carga define cuál va a ser, o sea, si puedo trabajar con el tipo de señal que estoy ingresando o no, si va a distorsionar o no la salida. Bueno, acá tenemos el circuito que vamos a aplicar. Este va a ser el amplificador muy rudimentario que vamos a construir. Entonces, fíjense que estamos aplicando. Acá hay como una pequeña reforma. No tiene divisor de tensión, pero sí estoy forzando una fuente de continua de alimentación que tiene una fuente de alterna superpuesta a una fuente de continua, que es lo mismo que aplicar un divisor de tensión en este punto, ¿sí?, desde la fuente de grande de 12 volts. Entonces, esta señal de acá, 2 volts, la quiero amplificar y ver cuánto es el valor de amplitud que gano en el colector respecto de tierra, ¿sí? Entonces tengo una RB, una RC, una fuente de 12 volts con todos estos valores, ¿sí? Primero vamos a probar, dice, bueno, vamos a probar con un HFE, a ver de cuánto es el inicial. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, empezamos esto que está acá es la malla de entrada. Si recuerden que vamos a recorrer esta malla de entrada para calcular la IB. Porque yo, una vez que tengo la IB y teniendo el HFE, puedo saber cuál es la IC. Si recuerdan que había una relación directa entre la corriente de base y el HFE y me da la corriente de colector, ¿sí? Entonces, yo teniendo la corriente de base y conociendo el HFE o el beta o la ganancia del transistor, puedo saber cuál va a ser la corriente que va a pasar por el colector, ¿sí?
Esa es la ganancia que yo voy a obtener, ¿sí? Entonces, en malla de entrada obtengo la ICQ de este circuito, malla de salida la BSQ. Con esto yo ya puedo graficar la recta de carga, ¿sí? Y después, bueno, hago el equivalente de alterna de esta manera, ¿sí? Tengo la RB, la RC, ¿sí? Está acá, está redibujada aquí abajo. Entonces la BCE nueva era, recuerden que, o la de alterna, es menos IC por, como no tengo RL acá, tengo solo RC, va a ser menos IC por RC, ¿sí? Entonces habíamos visto, aplicando los valores que voy obteniendo, ¿sí? BP sobre RB, ¿sí? La tensión de base es esta que tengo acá, tensión de base, sobre la resistencia de base me va a dar la corriente, o sea, la BB, perdón, es esta que está acá. La BRB vendría a ser, ¿sí? Sobre la RB me da la corriente de base. Eso por el HFE me va a dar la IC, ¿sí? Entonces, si la IB me da 20 microamperes, ¿sí? Y la multiplico por el HFE, que acá veo que es de 100 por los valores, obtengo en BC IC por RC 4 volts. Por lo cual, si yo tengo 2 volts acá de entrada, puedo obtener menos 4 volts. Acá se pone que va a invertir el valor porque tiene un desfasaje de 180. Entonces la ganancia va a ser de menos 2. O sea, si ingreso con 2 volts, y salgo con menos 4, significa que la ganancia ha sido de menos 2, ¿sí? Es el coeficiente multiplicador. O sea, esta es la ganancia de este pequeño amplificador, ¿sí? Bueno, acá tenemos representación gráfica. Acá tenemos entonces los 6 volts de BCQ, los 3 miliamperes, tenemos el punto Q, ¿sí? Esta es otra forma de ver la curva, pero es la misma, recta de carga estática, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede ante variaciones de HFE? Para este tipo de circuito que está acá, muy sencillo, este de acá, voy a tener, si yo no tengo en cuenta el HFE, voy a obtener recortes en la señal. ¿Sí? Esto es un efecto no deseado, porque esto, si fuera una señal de audio, este recorte implica una distorsión, una modificación en el sonido indeseada, ¿sí? Por lo cual acá vemos que necesito sí o sí tener regulado o estar atento al HFE de este transistor para este circuito, ¿no? ¿Sí? Entonces las variantes del HFE me generan problemas de distorsión posiblemente, ¿sí? Bueno, acá tenemos el circuito, entonces un circuito muy sencillo llevado a LT Spice, en el cual aplicamos. Recuerden, acá tenemos, nos había dado con 2 volts de entrada, ¿sí? Y menos 4 tiene que salir, ¿sí? Menos 4 volts, o que la ganancia sea menos 2. Prestemos atención a la ganancia, porque al estar montado a esta tensión sobre una continua, voy a obtener valores que me parecen extraños, pero no es así. Prestemos atención en estos menos 2, ¿sí? Que es la ganancia final de este circuito. Entonces, si observamos la onda negra vendría a ser la señal BI de entrada. Fíjense que esta BI es de 5.6 volts, ¿sí? 5.6 volts. Bueno, este es el valor máximo de la señal de entrada, ¿sí? Está en menos 5,7, pensemos, ¿sí? 5,6. Y este va a ser el máximo de la señal de salida, que observamos acá que es 10.12, 10.13, ¿sí? Aproximadamente. Recuerden que este es un transistor genérico, no tiene el mismo HFE, difiere un poquito, pero bueno, no es tan grande la diferencia. Pero acá observamos que cuando la entrada es positiva, ¿sí? La salida es negativa, por lo cual vemos que está invirtiendo la señal, ¿sí? Vemos que está invirtiendo la entrada o salida respecto de la entrada. Ahí vemos que se cumple la salida que la salida del emisor común por el colector está invertida, ¿sí? Y después la ganancia más alta, ¿sí? En el colector es de 10,12 cuando la señal está invertida, ¿sí? De entrada, por lo cual significa que esta señal que está acá, que es 10, esta es la entrada, o sea, 5, y esta es la salida 10, pero están invertidas respecto a la salida de la entrada,
¿sí? Entonces podemos decir que se aproxima a -2 la ganancia de este transistor muy sencillo, ¿sí? Es -2. Fíjense que la salida es del doble respecto de la entrada, aproximadamente, pero ocurre de manera invertida, ¿sí? Cuando acá tenemos los 10,4 aproximadamente, llega acá, casi 10,4, acá tenemos -1, o sea, 1,6, ¿sí? Entonces, siempre observamos los picos. Si el pico acá es 5,6, el pico de la salida es 10, significa que, bueno, ha ganado 2, pero como ocurren en distintas fases de los desfasajes, vemos que es negativo, ¿sí? La ganancia, -2 aproximadamente, ¿sí? Bueno, vamos a pedir entonces que ustedes recalculen, apliquen, recalculen el circuito bajo estudio con un HF 50 y S 150, dibujar la recta de carga estática dinámica, simular los tres casos, ¿sí? Puede ser el multisim o el LTSpice, y comparar y observar las señales de salida. Van a ver que hay recortes de señal en los otros casos que analizamos. Ahora el que acabamos de analizar es con un HF de 100, este central. Vamos a ver ustedes que calculen con un HFE de 50 y con un HF de 150 y ver qué se observa en la señal de salida en el simulador, ¿sí? Entonces, bueno, pueden después dejar todas las evidencias, hacer consultas. Recuerden, trabajar en LTSpice es muy bueno, muy práctico para graficar, ¿sí? Yo lo tengo acá, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos, podemos acortar el periodo de cálculo, es demasiado chico, 2 por 2. Ahí estamos observando qué es lo que está pasando tanto en la entrada como en la salida, ¿sí? Entonces, bueno, ante cualquier duda, bueno, me consultan. Recuerden que el próximo paso o la próxima lección va a ser observar muy de cerca qué pasa con el modelo híbrido de señal, ¿sí? Todavía esto es algo muy rudimentario, acabamos solamente de explicar la recta de carga dinámica en comparación con la recta de carga estática, esto que está acá, ¿sí? Bueno, muchas gracias.